Un saludo muy especial a todos los que me observan en esta oportunidad. Igualmente el saludo respetuoso a las autoridades de la Universidad San Carlos de Guatemala y a las autoridades del Programa Académico de Profesionalización PADEP, tanto a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel local. Este saludo de afecto y de aprecio también al respetable licenciado Elfego Mardoqueo Godínez, quien es el asesor de este proyecto de mejoramiento educativo que lleva como título la implementación de la educación bilingüe intercultural como modelo de estudio y aprendizaje en el aula del ciclo de educación complementaria en la Escuela Oficial Rural Mixta de la aldea Chicha. Yo soy Helio Eugenio Ambrosio López, estudiante de la licenciatura en Educación Bilingüe Intercultural de esta sede, y con todo respeto voy a tratar de darles a conocer de manera muy resumida en qué consiste la concreción de la planificación curricular nivel regional del pueblo maya. Tekei ayaqi axnatzal, es ayaqi chicay tejo ambel tejana, o que con olvi, que son olven ahí, yaqil, toxtubi jocajo, no se tuba otoy. Tnejel, atjun schnatz bil lachon, toxtun ho schnatz bil tzahkan, que tun teschikit, tun centeshmet chin, ti centaya nikubel tejo schnatz bil, que أشنقت بالأخنين شوية خنين شيكت كيت الكوال كيت الكوشن تشوفوا هم خشنقت بال تناخ الختوم اللي انت أغني إيش كقيل أي كختبين أي كختكاي خاتختوم اللي نقاعن إيش أتقاعن قبينتي كيو كوال أبانتي يولن تقيول كيو كوال تاخد تنام ما يقع توم بتنسخو تاخو عمل تخانة أو كتشل manch entzakei tits el penejo ajo nik obentejo abunt alu shel chik tejo pactejal. Si retrotraemos o retomamos los últimos acontecimientos que sucedieron en las décadas que finalizaron, cuando finalizó el siglo que pues hace poco terminamos, nos damos cuenta de que hubo un fenómeno social en el país, en nuestro país Guatemala, que reorientó la educación. ¿Por qué la reorientó? Primeramente, porque a nivel social, a nivel de grupos sociales, la sociedad civil organizada, a nivel de padres de familia y comunidades, se dijo y se alzó la voz en donde se decía que la educación no llenaba las expectativas de los estudiantes en todos los niveles. Estas expectativas eran demasiado cortas para un país con realidad completamente diferente que los otros. Un país multilingüe, un país pluricultural, pluriétnico, en donde únicamente se estaba llevando la educación monolingüe castellano. A partir de ahí, entonces, la lucha social, si retomamos un poco la memoria histórica, los diálogos que se dieron por la firma de la paz aquí en nuestro país, dentro de eso, especialmente en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, se sugirió y se pidió contundentemente la reforma educativa en nuestro país. A partir de ese fenómeno social que reorientó la educación en el siglo recién pasado, a partir de ahí entonces surgen también pues la concreción de la planificación curricular nivel regional del pueblo maya, que muchas veces como docentes lo confundimos con el CNB. Efectivamente, es parte del mismo proceso el Currículum Nacional Base, que es el gran indicador en la actualidad, cómo orientar nuestro trabajo, cómo planificar
y cómo llevar a cabo las intervenciones pedagógicas dentro del aula. Dentro de ese mismo proceso, entonces, está el currículo nacional base que recoge las aspiraciones del pueblo maya. Debe de incluir la educación maya. ¿Y qué es la educación maya? La educación maya es entendida como el conjunto filosófico, teórico, metodológico y práctico de una educación permanente en donde de manera organizada y con intencionalidad se desarrolla en las comunidades mayas. La concreción curricular no es más entonces que retomar la sabiduría ancestral comunitaria que nuestros abuelos han cultivado en el devenir del tiempo y que hoy por hoy sigue latente. Incluirlo y darlo para que sirvan como contenidos dentro del aula donde cada uno de nosotros los maestros bilingües trabajamos. Cuando hablamos de educación maya y hablamos de la implementación del modelo bilingüe intercultural dentro de las aulas, no lo estamos haciendo simplemente porque lo queremos hacer o porque se nos ocurrió, sino que también ya hay un marco legal que regula su aplicación dentro del aula. Hay tun triyeket ho toqyol tun triyeket ho akibis tibis qtan memay to hasna tun triyeket que tal cual ña no qaj tun triyeket at ila wiq kawel o bajet kyun qenejenel kyun qewishn tun kubinchit ha untlulo tun tsaqiye to hasna esto kuyeket kshol achna tsangt tun petzintsjo y te te nalte ti chaqtsa ankiqishish hakawils aban tun kyoken qe moqaban tun kyoqkai shban tun kyoqspich tun tlatel qnigste aqat hun kawil ti qoqab tun kubinchit toqaba tumel es toqaba yol. La educación bilingüe intercultural entonces trata de responder a esos ideales de la nación MAM o de la nación maya para fortalecer la identidad de los estudiantes. La preocupación de muchos en esta sociedad es de que nuestra educación ha servido como una lavadora para despojar de los valores culturales a los estudiantes. Entonces es por eso que la educación bilingüe hoy es la alternativa que nos puede servir y nos puede ayudar para fortalecer, consolidar la identidad de cada uno de los estudiantes. Tenemos un marco legal que rige la educación bilingüe en todo el país y en las escuelas mayas. Primeramente hablamos de la Constitución Política de la República, que es la Carta Magna, es la ley máxima aquí en nuestro país. Entonces, nos remitimos en estos momentos al artículo 58 que dice: se reconoce el derecho de las personas y de las comunidades a su identidad cultural de acuerdo a sus valores, su lengua y sus costumbres. Esta declaración constitucional reconoce la identidad, que la identidad cultural es la base fundamental del ser y de pertenecer a una cultura. También otro de los artículos interesantes de la Constitución es el artículo 66 y el artículo 76 y el artículo 66, en donde pues Guatemala está formada por diversos grupos étnicos, entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado, dice, reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones y formas de organización. Primeramente tenemos estos artículos de la Constitución Política que respaldan el uso de la educación bilingüe dentro del aula. Igualmente, pues tenemos aquí otras leyes como el Decreto 81-2002, que es la ley educativa
contra la discriminación. Tenemos también el decreto 19/2003, que es la ley de idiomas nacionales que oficializan el uso de los idiomas indígenas en el país. Vamos a ver el artículo 8 que dice: utilización en el territorio guatemalteco, los idiomas mayas, garífunas y xincas podrán utilizarse en las comunidades lingüísticas que corresponden. Entonces, si nos damos cuenta, respetables compañeros y personas que nos observan, en nuestro país tenemos también la ley que generaliza el bilingüismo en todo el país a nivel nacional. Pero muchas leyes podríamos tener, muchos pueden ser los deseos del gobierno o de los que dirigen el país en crear leyes para respaldar el trabajo bilingüe. Pero primeramente somos nosotros, los maestros, los docentes bilingües, los que trabajamos directamente con los niños, los que debemos de tener conciencia de apoyar, fortalecer nuestra cultura para que no se pierda y, como lo decíamos hace un momento, para que esa milenaria construcción de los ancestros no se quede truncado por culpa mía y por culpa de muchos que no queremos hacer educación bilingüe en el aula. Tejo ambel tejan, bantla, tuntel kneki, esbantla, tun tzaknanchin, ajo kiapen, schal, skikbinchente ocha. Atjon abund skiknikun, tun ten numl, tun ten nakbel, tuts hatumel nachlako, hatumel angana. Ankietson abund skibon, alkietson abund skiryege. Atson akhlab skich, luchun akhlab skich lul nkokka insalo. Atson ho akhlab skich lulo. Mia kibinch ben schal tehan. Kibinch ben schal tets, me a kibinch ben schal te ocht. Tsenses kichkon chma holulo. Juntig inmelte, juntig achskil, juntig stichel. Schkichon te toch ook zijn staai gekacht en kokwientje, mokket en kokwientje, negel, en kokwientje toch twinkel, is toch twinkel, jakil kwacht toch ga. De kaap zintla, toen tlatjakin toch ga, toen tlatjakin, chuko talkwal, toen tlatel knik, dicht, is gewoon kwal, dit schimmt, dit gewoon kwal, is dit gewoon. Tiets junta en zaon, te soktzak tit kutnan. Toen petsentscho, tban stecho ajo achlab ich lulo, toen sentlatel knikste, iltir, toen kspij inching, es iltir, toen tel, au achna zalko, toen tel knikte, toen sentlat mochen, toen sentlat on kich, toch gaan gatum lotoy. Estoy hablando de otro elemento muy importante dentro de la cultura maya mam. Y se trata de una riqueza de gran valor espiritual, filosófico, intelectual, que es el calendario maya. Primeramente, es bueno que entendamos que nuestros abuelos manejaron varios calendarios mayas. No únicamente uno, pero últimamente estamos con esta reivindicación, con este trabajo de lucha, con este esfuerzo que se ha hecho en algunos otros espacios, es dar a conocer el Chol'ij. El Chol'ij es el calendario de 260 días. Entonces, este calendario es el calendario ritual. Existen otros calendarios, como les decía hace un momento, pero que no vamos a ahondar en estos otros calendarios, sino que vamos a trabajar directamente sobre lo que es el calendario maya Chol'ij. Este calendario consta de 20 días y de 20 días que están enumeradas de 1 a 13.
significa que 13 por 20 hace un total de 260 días. Entonces aquí tenemos el calendario maya. Y como nosotros pues como docentes, como maestros, lo ideal es de que primeramente empecemos a manejar, como maestros bilingües que somos, empecemos a manejar el calendario maya primeramente en nuestra vida, seguidamente con nuestra familia, y qué mejor si lo implementamos en el aula con nuestros niños. ¿Para qué? Para ir detectando el potencial de cada niño, la misión, la estrella de cada niño. Entonces esto nos ayudaría como docentes a tener un diagnóstico sobre cada uno de nuestros estudiantes, pero este diagnóstico sería desde nuestra cultura, desde nuestra identidad. Entonces, la persona que conoce y sabe su día, sabe también su misión, sabe su estrella. Aquí tenemos los 20 días y nosotros como pertenecientes a la cultura mayamam iniciamos primero con el día B. El día B lo tenemos de este lado, luego tenemos el día A, el I, el Chuchín, el Ahmak, el No, Chi, Hyok, Ahpu, Im, Ir, Obal, Kan, Kech, Mesh, Cher, Anil, Cho, Chi y Batz. Estos son los 20 días del calendario que nos dejaron nuestros abuelos. Entonces, saber nuestra misión, saber nuestra estrella, nuestro don, nuestro trabajo, desde la filosofía de nuestros abuelos, eso nos ayuda a encontrarnos a nosotros mismos y no perdernos en la vida. Esto entonces me ayuda a mí, nos ayudaría a todos, y por supuesto, aquí la educación bilingüe intercultural sugiere también que utilicemos el calendario maya en nuestra aula, en nuestra escuelita. No solamente en un grado, sino que lo ideal es usarlo en todos los grados. Primeramente, ¿para qué? Para llevar un control del día dentro del calendario maya. ¿Qué día es hoy en el calendario maya? Aparte de que también tenemos nuestro calendario en el general del año que estamos viviendo, tenemos nuestro calendario en el aula, pero también nosotros debemos de tener nuestro calendario maya, primeramente para llevar el control del día. ¿Qué día estamos viviendo hoy en el tiempo maya? ¿Cuánto es su potencia en el tiempo maya? Igualmente, ¿qué año estamos en el tiempo maya? Y luego, seguidamente, es utilizarlo como docentes para buscar el nahual de cada uno de los niños. Esto, como lo decía hace un momento, para ir entonces introduciéndonos en la filosofía maya. La filosofía maya parte de esa filosofía es el calendario, es la espiritualidad, es lo que podríamos decir el marco filosófico, el marco espiritual de la educación bilingüe intercultural, que muy bien lo podemos poner en práctica en nuestras escuelas. El llamado es entonces, compañeros maestros, a que utilicemos el calendario maya en nuestra escuelita, en nuestro trabajo con nuestros estudiantes. La riqueza dialectal y estandarización del idioma mama. Nim tsenqten au axnartzalqo atku nimmaj nqoyolan tijo niqe chipunkanan tojaxnaqtzbel tunkxeyeket ke kwal centun ktzibet centun tzibet aqyol centun tuja taqyol mo centun telaqnik tijun chuk xnaqtz tuntetski tuntexboytki axnartzal at chitasma at chitsaqonqe noqtsoon kchik khalun at mahn tsaqti atui at baqke qoaqn kyuku chitsaqonqe tiqun القكي qoaqn kyuku chitsaqonqe tnekhal at ku aw tsenqten maqohapan ta'ashnaqtal at quj qons ahqa axnaqtal tohka batum tohka bayol
tohquetzquiol, estohquiol mos. Noqtzintun jana achtzin. Qxich qachtstun qxi aqnel kyojo anchitzaqonqe. Tiitzin ch'inyaban el jietqun min el qnig keyol. Tiqun el min el qnig keyol. Nyatzim qxal el qibtz qyaqil esa achtzin tzaqon qe achtzin tkuqkay Nyatzqinqa qun titkushtoq. Nqo el naj ma kuchn el taqe ton qxnatzin kyuwal. Tiitzilaqun el joikyo. Tiitzilaqun ma atmajn kuqyolin kxorqun. Tikel qoaqn kyubu qochitzaqon. Noqxit'at qun akutzaqon tuko tiol cholja. Qapetlatzin akuchaqn. Mete tu gololo, jayjan. Atmajo kuqbis ikho. Milach. Il tihton chaqman. Tsen shishtoko huqa. Tutste ikho ay qibuga qiaqna tsalqi. Inqo el takpaj, inqopon takpaj kyuga untlqaj ton keshqiya que tal cual noqton tpaj min japan shish junta qun tsen kushtlaqaj tohtlaqetzqiol. Tinqama tiol jalel balaqa kiol. Pcheula qxal ma kiol mam tejun xiltnam nkay tilulo kel shangon tun tseik khutz atko qkel fa'an kyugo qetal tal schnatzel kyugo qetal akhshnatza kyugo qetal kwal tu illa tiqton telqnik tiba jalulo. Respetables compañeros maestros, les explicaba en nuestro idioma mam de que existen variaciones dialectales a nivel de léxico que es relevante y significativa dentro de los idiomas. Muchas veces decimos variante dialectal, que cada región habla diferente que nosotros. Y lo que quisiéramos es tener textos con nuestro idioma, muy comiteco, el mam comiteco. Y los de otros municipios, hablé un ejemplo, los hermanos de Tajumulco quieren tener textos con el mam de Tajumulco. Y así cada pueblo quiere, cada maestro de diferente lugar quiere tener textos con el mam de donde trabaja, lo cual eso pues ha hecho un poco que nuestro trabajo tenga ciertas dificultades. Pero, ¿qué podemos hacer ante esta situación? Es normal en todos los idiomas del mundo. Precisamente por ello es que se redactan diccionarios de sinónimos para facilitar la comprensión de todos los vocablos en la región donde se habla el idioma. Eso es normal. Hemos dicho siempre variante dialectal, pero ahora, con todos estos análisis que se han hecho, que debemos de reencontrarnos como pueblo, debemos reencontrarnos como nación mayamam, debemos de tener objetivos iguales, comunes, no mam de Comitancillo, no mam de San Juan, no mam de San Sebastián, sino que un mam de una sola nación. Entonces es por eso que debemos de hacer el esfuerzo de obtener estos diccionarios con las variantes. Y luego lo otro es que también como maestros mayas que debemos de ser, es importante que el Ministerio de Educación, si nos escucha, pues deba de emitir los materiales que envía, pero no con mucho localismo. El problema que hemos encontrado es de que muchas veces, seguramente, yo supongo que contratan un técnico de cierta región, un técnico de Comitancillo, y redacta el texto directamente con el mam de Comitancillo. Eso hace que los otros municipios, los otros pueblos, las otras regiones encuentren dificultad. Lo ideal que debemos de hacer y que debe de hacer el Ministerio de Educación es de que debe de contratar técnicos de varias regiones e ir encontrándonos para la estandarización escrita del idioma mam. Hablamos de una estandarización, pero es una estandarización escrita. Definitivamente cada región tiene su propio contexto y nosotros como docentes
si vamos a empezar a trabajar la concreción curricular del pueblo maya, debemos de ir contextualizándonos de acuerdo al lugar donde trabajamos. De esta manera vamos a hacer más efectivo el trabajo bilingüe dentro del aula. La identidad y los derechos del pueblo indígena o del pueblo maya. Tunqiol antiba hayololo. Iltir. Tun tsaqna ahonyol. Hunshel teqesh yaqil. Titsela ahushel titsela aku tsaqchaqqanan teqesh. Tnehel khalu ankieko. Titsel pena hayol ankieko. Hunshel. Au loqotolo is ayin chikayin salon. Antle tun chaqtsaw. Ankieko tsenqten. Loqolo banco yol antoqyol. Tsahna qots te kir orchaqyahal. Tsahna qots te hun kshechel qtat, kshechel qnan. Qtoqle tsahleske. Apela aku chiqtsaw ikho. Moq aku man khalu tsenku web alaqa mos qweb alaqa cristian qweb balaqa mesh qweb balaqa akhnaq chkhal qweb titsan aku chiqtsa toho amel tahan qa aku tsaqano hoyol qe ankiq nekhl ban tontel qnig tsenkush qman tet chamay ayin we ayin yaxtsente ankey han tsahna tsete ban sente yolen toqyol tsen sente chbalan tnan tsen sente taant tata tsen chiyole ni ban paket chuch ban ke ok lemel to chuch atsa aku chqanana antsin aku tsel qnik ankieko aku tsen chqtsa unets khalo min balaqa maya qostets ناخل بانكو يول انتقيول تكا بانكو نيم قيب نشيكو قنيم قطات نشيكو قنيم قنان نشيكو قنيم تخشال تخون في الجوك شخال ميب نشيكو نيم تكي قطاش قياية نشيش شقتك نشيش لخيتك تخون خاخا كتوك الكاين ميتو نشيكو تنخ كاتستو عشق نشيبيبن اش بان نشيلابت اش لا قوكو قلولكي عاتن كبيس شخال قيقشول تسالو مين إيت قطاش إيت قياية توش قطيخ ما قوش قول بالتتاتا ما قوش قول بالتنان تقون أي تخشال أي أتقلته أي بإلته تومل تشوينقل قطقا إيل قنيق استانس أكو تشقتا أنس أحقا ما يقوم compañeros docentes estamos hablando de la identidad y para que pues iniciemos hablando de esto, yo le decía en el idioma mam, primeramente nos hacemos una pregunta. ¿Quiénes somos? ¿De dónde somos? ¿Hacia dónde vamos? Darle las respuestas a esas preguntas nos hacen entonces encontrar nuestra identidad. Primeramente respondamos de dónde somos o quiénes somos. Para que yo me responda quién soy yo, tengo que entender claramente de dónde vengo, quiénes son mis padres, cómo se viste mi madre, cómo se viste mi padre. Hablamos nuestro idioma, practicamos algunos valores, el valor del respeto especialmente. Manejamos el calendario maya. Nos encontramos. Ese sabio encuentro que nuestros abuelos nos dejaron, nos encontramos con el aire, con el fuego, con la madre tierra y con el agua. ¿Cómo nos encontramos con estos elementos? A través del baño sagrado del Temazcal. Si nuestra respuesta es ir revisando toda esta parte de nuestra vida, entonces no tenemos dificultad para responder ¿qué somos? El pueblo maya. Somos los descendientes directos de nuestros ancestros que cultivaron el amor, que cultivaron la filosofía, que cultivaron varias ramas de la ciencia, que lograron medir el espacio, el universo y el planeta, tierra donde vivimos.
entonces podemos ir reencontrándonos con nuestra identidad. La identidad de los pueblos es un conjunto de elementos que los definen y a su vez los hacen reconocerse como tal. Entonces, si nos hemos dado cuenta, si hemos entendido que tenemos una identidad, eso también nos lleva a hacernos otras preguntas. Es una identidad individual primeramente, pero entonces también existe una identidad colectiva. Somos una nación, somos un pueblo, somos una comunidad con identidad, con raíces, y somos este glorioso pueblo maya. Entonces, hagámonos entonces esta pregunta: ¿cuáles son nuestros derechos? Y también, ¿cuáles son nuestras obligaciones? Primeramente, es bueno que entendamos y que revisemos la historia, que a partir de 1492 nuestros derechos fueron truncados, fueron violentados. Esa es la historia que traemos arrastrando hasta hoy en día. Entonces, para nuestros derechos, ¿cuáles son nuestros derechos ahora? Ahora, como pueblo maya, lo que tenemos que hacer es reencontrarnos nuevamente y luego también exigir nuestros derechos. Un derecho principal, un derecho humano urgente, es la educación bilingüe intercultural. Tenemos que exigir ese derecho para que sea llevado en las aulas. ¿Para qué? Lo hemos dicho en el transcurso de este diálogo que hemos tenido. Hoy en día tenemos esa obligación de fortalecer la identidad en las generaciones jóvenes, porque ya la estamos perdiendo. Tenemos que reconocer y tenemos que revisarnos como nuestras familias, nuestras actitudes personales en relación a esa identidad. Entonces, tenemos derecho a una educación, tenemos derechos culturales, tenemos derecho a practicar nuestra espiritualidad, a vivir nuestra cosmovisión, a reencontrarnos con la Madre Tierra, a reencontrarnos con todos los elementos de la naturaleza, con el cosmos. ¿Para qué? Para construir humanos con sabiduría, que cultivemos la paz, que cultivemos la armonía, como ellos, nuestros ancestros, lo vinieron cultivando desde hace cientos de miles de años. Ese es el reto que nos queda como profesionales bilingües interculturales. Es el gran reto y es el gran llamado. Compañeros, hermanos, todos, apoyemos la educación bilingüe intercultural, que es el método, que es el modelo que va a salvar nuestra identidad y nuestra cultura en nuestras comunidades. Muchas gracias.